A ver, se oye bien. Pues sí, estamos todos de acuerdo. Vamos empezando. Bueno, en primer lugar quería agradecerles a todos por venir esta noche. Extender también mi agradecimiento a los invitados que están hoy aquí con nosotros, a Kilian, a Pablo. También extender el agradecimiento al centro que nos acoge, a todos los técnicos que están haciendo también posible este proyecto. Agradecerles por su implicación, por su esfuerzo. Permitirnos o cedernos el patio del centro para que montemos aquí nuestra placita, ¿no? Que la estamos convirtiendo en nuestra placita para tener aquí nuestras conversaciones. También al Cabildo de Gran Canaria por haber puesto en marcha la convocatoria que nos ha permitido llevar a cabo el proyecto. Y por último, y casi en especial, a todo el equipo de Bailar la Ciudad por el esfuerzo que está haciendo porque este proyecto salga adelante. Voy a presentar a los invitados de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Esteves, que viene de Tenerife. Es doctor en antropología por la Universidad de La Laguna y profesor de antropología del turismo por la Escuela Universitaria de Turismo y de Arte. Su trabajo de investigación está centrado en las categorías étnicas, las fronteras y la movilidad, pero sus intereses se expanden al turismo y al poder, a las metáforas que piensan el territorio y a las culturas viajeras. Para nosotros es un orgullo tenerte hoy aquí. La verdad que a nosotros todo lo que salga un poco o que venga de la academia, pero con un enfoque un poquito diferente, un poquito o con un enfoque abierto, nos encanta. Y tenemos muchos de tus textos y de tus artículos como referencia. Entonces, para nosotros la verdad que es un orgullo tenerte hoy aquí. Y luego tenemos a Kilian González, Haikili, de aquí de Gran Canaria. Es un MC DJ gran canario que ha forjado su mentalidad y su concepto artístico a través de la cultura rave y el hip hop, pero siempre desde un enfoque underground. Esto le ha llevado y le ha abierto las puertas a grandes salas a nivel nacional, por ejemplo, Razzmatazz en Barcelona, Dabadaba en Guipúzcoa o la Sala Iben en Sevilla, a la que por cierto tuve la suerte de asistir. Y también te ha permitido colaborar con artistas de primera línea nacional e internacional. Actualmente trabaja en la producción de la fiesta capitalina Ópera, donde continúa exportando la escena y cultura rave a diferentes clubs y colabora como miembro activo de los proyectos Pap Peluca, Heira Sound System y el colectivo Bon. Para los que no estuvieran en la primera de las sesiones de las conversaciones, el funcionamiento va a ser el siguiente. Pablo nos va a ofrecer una pequeña charla. A continuación, una vez que él termine, tendremos una pequeña conversación, sobre todo ustedes, en la que esperamos contar pues, con la participación en la mayor medida posible del público. O sea, por aquí tenemos un micro que puede ir pasando y el que quiera hacer sus preguntas, sus aportaciones, es completamente bienvenido. Y luego, por último, tendremos una sesión musical a cargo de Haikili y ya pues estaremos por aquí en el patio todos disfrutando de su música. Comentarles cuando acabe la charla si podemos recoger cada uno nuestras sillas y quedarnos por aquí por el patio ya más tranquilamente disfrutando de la música de Kilian. Sin más, cuando quieras. All right. Pues nada, oye, muchas gracias Ernesto por esta presentación. Y nada, extenderle un poco las gracias también a Kili por estar hoy aquí y a todo el equipo detrás de Bailando la Ciudad. Pablito ahí arriba, muchas gracias por la invitación ya desde aquel veranito del año ya pasado.
Y recordar un poco a nuestra amiga en común, Silvia Navarro, que hizo un poco como de nexo para que yo pudiera contar aquí hoy esta pequeñita historia del hardcore, que es un poco lo que voy a contar hoy, ¿no? Que el hardcore, ya lo explicaré un poquito, ¿no? Pero que es un estilo de música, en verdad es como algo más que un estilo de música, fue toda una escena y es como una historia como muy inmensa, ¿no? Como que no cabe, como que es muy mítica, como toda historia, como toda escena musical, me imagino. Y entonces lo que yo haré será como un pequeño como cuentito, ¿no? Con el tiempito que tengo aquí para más o menos darles como algunas coordenadas de por dónde ha ido esta música y de cómo la entiendo yo, porque sobre todo esto parte, digamos, como muy de mí. Yo no soy ni experto en música, ni músico, soy antropólogo, o sea que soy como un outsider que ve cosas, pero que digamos que también tuve como mi pequeña biografía, ¿no? Tuve como mis pasitos de baile con esta música, yo crecí escuchando esta música, entonces un poco como que mezclo, combino un poco la investigación con las dos cosas. Pero antes de todo eso, yo quería darle como un reconocimiento a ustedes, ¿no? Por este proyecto, como darles las felicidades, porque siendo antropólogo, lo decía antes, como me siento como muy seducido por las temáticas, digamos, que han elegido, ¿no? Cuando Pablo me invitó, en ese verano del año pasado, no me dijo ni mu de por dónde iba la cosa, ¿no? Era como, ¿te vienes a hablar de hardcore tal? Yo era como, ¿pero por qué, no? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Bajo qué contexto? Además, este estilo musical del que yo he hecho una pequeña investigación, ¿no? Siempre entendía como que estaba como muy cerrado a la isla de Tenerife, como que a lo mejor como era una piecita del puzzle que me iba a costar como encajar aquí, ¿no? Como incrustar. Pero después viendo las líneas dije, ¿qué va, tío? El hardcore y la historia, digamos, la cultura de rave de mi isla y la del resto de islas, digamos, como que tiene, ¿no? La posibilidad de que incluso sea del mismo puzzle y de que se encaje como perfectamente, ¿no? Y me siento seducido porque, por supuesto, ¿no? El tema de la fiesta es algo que en los últimos 30 años, yo creo que en antropología se ha tratado como mucho y se ha tratado bien, pero a la vez como que tengo siempre como desde mi propia disciplina como mi reconocimiento y mi punto como crítico. Y lo explico un poco esto, ¿no? Como que siempre he pensado como que en los años 80 se empezó a hacer muchos estudios que reconocían la fiesta popular y digamos muchas de las líneas que ustedes trabajan, ¿no? Cómo se configura, digamos, el espacio público, que en el fondo entre nosotros el espacio público es la calle. Pasa que lo hemos llamado, ¿no? De esa manera tan, como dice un antropólogo por ahí, mi madre no me mandaba a jugar al espacio público, mi madre me mandaba a jugar a la calle, ¿no? Y yo sigo como defendiendo la idea de calle, ¿no? Que las cosas se hacen en la calle y el espacio público son otros imaginarios como que entran ahí. Pero bueno, sea lo que sea, lo que iba. Tengo ese presentimiento de que se ha estudiado mucho el tema de la fiesta popular canaria desde la antropología, ¿no? Y se ha hecho estudios de todo, de la rama, de los carnavales de Santa Cruz. Hay un pepino de tesis increíble que el otro día Liliana estuvo como hablando aquí. Pues aspectos, ¿no? De los corazones de Tejina, de todo, se ha hecho como de todo, ¿no? Pero tengo como ese sentimiento, esa impresión como que de repente como que la fiesta canaria tiene como algo, ¿no? Se para ahí, es como algo tradicional y digamos como que las otras como variantes, las otras, o sea, como si la cultura canaria se parara ahí y no pudiera como dar más pasitos de baile, ¿no? Como si no fuera como algo que sigue adelante, incluso ante la modernidad, e incluso, digamos, como ante el turismo. Es decir, como que esta antropología de los años 80, de los 90, como que veían que estábamos en un mundo en modernización, ¿no? Este rollo global, el consumismo, y estaban como recuperando, ¿no? Registrando, mejor dicho, documentando todas esas fiestas, pero como que estaban un poco no pegando ojo a cómo, digamos, esas fiestas seguían hacia adelante. Y entonces mi pequeña historia del hardcore, y es pequeña porque es parcial, porque es biográfica, porque, como dije antes, todo esto es muy mito, yo no puedo más que contar mi punto de vista, es como digamos, una pequeña aportación a seguir pensando la fiesta canaria justamente tal cual ustedes la han pensado aquí, en función de calle,
y de cómo es en la calle donde se siguen planteando las cosas, más allá de que a esa fiesta le pongamos un reconocimiento de patrimonio inmaterial de la institución, de lo que sea, más allá de los bigs, de calle y digamos de dinámicas, ¿no? De ver cómo, digamos, incluso en la modernidad se sigue dando pasos, como dije ahora mismo, ¿no? Y entonces, bueno, yo hice esta pequeñita investigación, que en verdad es un proceso como que ya dura como un montón de años, y en verdad es una investigación, yo fracaso mucho todo el rato. Y esta investigación, niño, es puro, o sea, estoy fracasando con esta investigación todo el rato, ¿no? Y ahora le explicaré, ¿no? Por qué incluso es hasta bueno que yo fracase como investigando el hardcore, ¿no? El hardcore es, para mí es como parte también, aparte de que sea investigador y siempre hay como esa distancia, pero como dije antes, es parte de mi vida. En la época en la cual yo era como pibito, en la época en la cual yo tenía a lo mejor 13 o 14 años, fue, digamos, un poco cuando yo empecé a escuchar esta música. Y digamos que esta música era como muy popular, se escuchaba en los institutos, se escuchaba en las calles, los pibes grababan casetes, que era como muy importante esta idea, ¿no? De tener, digamos, unos casetes donde la música se pasaba, porque antes no teníamos ni internet ni nada, ¿no? Y digamos que yo sentía como que no era como cualquier otro estilo de música que yo escuchara. Y eso que a mí me gusta como muchos estilos. Soy de esas personas que dice siempre ese topicazo, ¿no? De que yo escucho todo tipo de música. Pero es que el hardcore era algo que se te inmiscuía, ¿no? Con, digamos, con tu forma de ser, con la forma en la cual, digamos, formábamos grupos, con cómo hablábamos, con cómo prácticamente vivíamos el día a día, ¿no? Y digamos que en esa época eso te marca mucho, porque es época de cambio, ¿no? 13, 14 años, uno es un pibito confuso y está ahí como buscando cosas, ¿no? Y es curioso como yo las buscara como incluso siempre a través como de esta música que, insisto, es como más que la música, es como una parte de una cultura, ¿no? Hasta tal punto que la primera vez que yo pisé una discoteca, fue fugado de casa, y siempre cuento esta historia, la última vez que hablé de hardcore también la conté, hicimos este rollo, ¿no? De yo me quedo en casa de, ¿sabes? Le decimos a tus padres, le contamos como la milonga eso, ¿no? Entonces todos estábamos en casa de alguien, pero estábamos en el Puerto de la Cruz de noche, buscando una discoteca que se llamaba Penny, enfrente estaba Estudio 54 en el Puerto de la Cruz, lugares que a lo mejor no les suena mucho, pero que en la época eran lugares que te pinchaban hardcore, ¿no? Y tengo como ese recuerdo muy marcado, ¿no? De ser muy pibito, de estar en un ambiente muy oscuro, porque ese puerto en esa época era muy oscuro, la calle era muy oscuro, el ambiente de la discoteca era como muy oscuro, ¿no? Y buscábamos ese sonido, ¿no? Buscábamos bailarlo, estábamos con esas trabas de no saber cómo se bailaba, de vergüenza. Recuerdo que había mucha presencia de hombres en la discoteca, era un rollo como muy macho, ¿sabes? Y se me quedó como eso ahí, ¿no? Tiempo después de toda esa influencia, de todos esos casetes que rularon, de incluso llamar a radios para decir, pínchame una sesión de música y di mi nombre, ¿sabes? Al DJ o a quien estuviera por ahí en Super Radio 7. Después de eso, yo estaba ya en la uni, en la universidad, llegué un poquito tarde yo a la universidad y yo estudié sociología, porque en la época no había antropología como grado ni nada de eso, ¿no? Y todos los compañeros, compañeras de clase siempre nos reuníamos y decíamos como qué podríamos hacer de un estudio sociológico que estuviera como guapo, ¿no? Que fuera como útil, digamos, para entender Canarias, ¿no? Y decían todo tipo de cosas, ¿no? Sociología del trabajo, sociología de no sé qué. Y yo un día dije, creo que se podría hacer como un pequeño estudio del hardcore, de esta música, ¿qué tal? Y toda la peña que estaba ahí, todos mis compañeros, compañeras, se murieron de la risa, ¿no? Y les entró como ese descojone de, ¡guau! Un estudio del hardcore, no sé qué. Y a mí esa risa me marcó mucho, porque esa risa, hasta yo he sido como cómplice de esa risa. Lo que quiero decir es que ellos estaban entendiendo, ¿no? Que una cultura musical que viene de la calle, que viene de ambientes como más populares, de lo que entendemos por popular en ese momento, ¿no?
que al tiempo es como una música dura, que al tiempo es como algo que también está muy conectado con el turismo, que es muy artificial, que no es folclore, por así decir, no es una tradición canaria. Y les entró la risa, ¿no? Como, ¿cómo vas a hacer un estudio cultural, sociológico de eso? Y esa risa me marcó. Esa risa para mí es como, ¿sabes? Un órgano sin cuerpo raro que te dice, aquí hay un límite de lo que puedes estudiar y de lo que no puedes estudiar. Y es más, todavía más, hay un límite de lo que es en verdad cultura canaria o cultura en general y lo que es otra cosa, ¿no? Que se tiene que quedar siempre como en un lado, digamos, de la balanza, ¿no? Entonces como que ese es el primer fracaso. Esa risa es el primer tumba, te vas para el piso y me costó recuperar eso, ¿no? De hecho, estuve en Londres currando, me volvió esta idea de estudiar porque esta música tiene mucho que ver, digamos, con la escena musical de ciudades británicas, ¿vale? Ahora lo contaré un poquito mejor. Y en Londres también fracasé buscando el origen de esa música y volví a Tenerife y lo que he hecho es como hacer pequeñas entrevistas, asistir siempre que puedo a una fiesta, suelen ser últimamente más en discotecas, raves, etc., ¿no? Y estar con la gente, preguntar y demás, ¿no? Entonces, bueno, como no tengo mucho tiempo, ¿qué es este hardcore? ¿Qué es esta música que me flipó a mí y que yo creo que todavía sigue como generando como mucho sentimiento, mucha nostalgia y que hoy en día sigue activa, que sigue funcionando mucho? El hardcore principalmente, por explicarlo muy de manual, después no me hagan mucho caso, pero es una música electrónica, digamos que está como soportada por un beat, ¿vale? Por lo que aquí en Canarias se le llamó como la caja, o las cajas, ¿no? Unas cajas. Ese beat, esa caja básicamente es una grabación de un solo de batería que hacen los Winston hace mucho tiempo, que se grabó, se sampleó y se aceleró y que digamos que ha dado pie a un sinfín de melodías, ¿no? De mezclas por todo el circuito, digamos, mundial, ¿no? Lo que pasa es que lo que nos interesa aquí es que ese sonido, ese beat, se empieza a hacer famoso en esas ciudades británicas, Londres, Bristol es como donde más tiene esa influencia, y empieza a dar pie a un montón de mezclas, a un montón de sesiones, incluso algunas como producciones, ¿no? De grupitos como que a lo mejor a algunos les suena, ¿no? Rat Pack, Sweet Mercy, Baby D, que son algunos de los grupitos que se identifican como grupos de hardcore, ¿no? Desde Canarias decimos estos grupos británicos son grupos de hardcore. La cosa es que esta música a finales de los 80 se forma, ¿no? Tiene aunque es muy caótica, aunque básicamente es caja, y luego pondré una pequeña entrevista de un DJ que entrevisté que le explicará un poco mejor, pero es caja y puede funcionar cualquier fórmula, ¿vale? De cualquier disco que tú metas, ¿no? Cualquier vinilo, cualquier sesión, cualquier tipo de música. De hecho, que en Canarias se hicieron mezclas de todo tipo, ¿no? El Tetris mismo, le ponías la caja y ya era hardcore, ¿no? Mozart, le ponías la caja y ya entraba, digamos, como en el código de lo que es el hardcore, ¿no? Entonces, la cosa que para mí de verdad como antropólogo es curiosa de esta música es que es una música que se mueve con el turismo. Es decir, de estas ciudades británicas, de Londres y demás, viaja con el turismo y empieza, digamos, a formar parte de una escena musical muy cerrada en principio, que se da sobre todo en el sur de Tenerife. Y ahí Pablo nos va a poner unas fotos. Yo elegí unas fotos, tengo un archivo ya como un poquito grande, de fotos turísticas de la época, de la escena de las discotecas, de las primeras raves y demás. Primero las puse las que son, digamos, las fiestas del sur, ¿no? Las fiestas de los turistas. Y luego vamos a ver cómo poco a poco en esas fotos va a haber una transformación, ¿no? Va a haber un cambio, porque es lo importante un poco de esta historia, ¿no? Que esta música no se queda solamente como música turista, sino que los nativos y nativas, la gente que es asidua a esas discotecas de guiris en el sur de Tenerife, que ya sea para trabajar o ya sea porque son curiosos, descubren que el sonido les gusta, descubren que ese estilo además les gusta más por encima de otros estilos que pincharían seguramente en esa época, empiezan también a pincharlo, ¿no? Ellos mismos, y de hecho el DJ que voy a poner yo ahora en la entrevista, digamos, es un veterano de eso, ¿no? Es de los primeros DJs que estuvo por ahí, que hizo, digamos, amistades con algunos de los DJs que están saliendo aquí, que es una pena que yo no veo un carajo.
pero algunos de los DJs que están saliendo aquí, habrá uno que sale con una revista así, abierta, que pone Mix Mag Magazine, ese es JB, muy amigo del DJ que voy a poner en la entrevista ahora, que digamos fueron, ¿no?, de los primeros que hicieron como esta especie como de sinergia. Lo importante es que esta música no solamente gusta, sino que también se reproduce, también pasa, digamos, a ocupar espacios que no son solamente, digamos, turísticos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la música también pasa como a resignificarse de alguna manera, ¿no? No solamente es que la gente canaria escuchara hardcore y también pinchara hardcore, sino que también a esa música le dieran como otro significado. Y que digamos que en ese proceso de apropiarse de la música, entre comillas, o de hacerla suya, ¿no?, por así decir, estuvieran como añadiéndole como una nueva como dimensión. Y aquí están pasando como un montón de cosas que yo creo que son como súper interesantes. Lo primero es que siempre hemos como reconocido que hay mezcla, que hay transculturaciones entre un tipo de turismo como muy elevado, ¿no? Los turistas, por ejemplo, que estuvieron mucho por la zona de Las Palmas, ¿no?, que eran turistas ingleses que nos dejaron como palabras, nos dejaron, pues no sé, como un montón de cosas, ¿no?, de su cultura que incorporamos en la nuestra, sobre todo palabras que lo que más se me ocurre, bueno, el plátano, qué diablos, ¿no?, tener el plátano como monocultivo, como casi como símbolo de canariedad. Y digamos que las mezclas que estaban ocurriendo aquí estaban teniendo que ver entre gente nativa de una clase social de la calle, esa gente de estratos más populares, y de turistas de la misma o similar como condición, ¿no? Y digamos que también es un turismo un poquito mucho más como diverso, ¿no? Es que no sé ni por dónde van. Ahora cuando pasen estas, verán que, digamos, todo empieza a cambiar, ¿no? Las caras de la gente empiezan a cambiar, los lugares también empiezan a cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? A ver si... Vamos a ver por dónde va. Y bueno, para los propósitos también de un proyecto como Bailar la Ciudad, y esto es quizás otro de los aspectos como también súper importantes, ¿no? No solamente el hardcore se convierte en cultura popular canaria, sino que también, digamos, como configura los espacios, ¿no? O sea, esta historia es muy importante donde se hacen las fiestas que pasan a ser del sur a ser, digamos, a la zona más nativa. Digamos que el hardcore empieza a tener como una expansión en discotecas locales y también empieza a hacerse raves, ¿no? Las raves son ¿no?, básicamente fiestas que en principio son ilegales, que a veces se buscan permisos, a veces no. Y digamos que esta historia está como muy ligado, ¿no?, a un traspaso que se está dando, digamos, desde espacios eminentemente privados, como son los turísticos, a espacios que son pues más públicos, ¿no? Y no sé por dónde va. Ah, mira, Big Creator pinchando chuletadas, todo. Recalcar una cosita que dije antes de pasar a otra cosa, y es un poco el hecho de que esta música empieza como a buscar estos espacios, pero también empieza a crear como una red específica, ¿no? O sea, se empieza a generar esta idea de que se mueve por casetes, pero también radios, también sellos propios, y digamos que todas estas cosas, el hecho de que empieza a articular una cultura de barrio, articular una cultura popular, el hecho de que tenga todos estos elementos de mover la música de manera como interlocal, de que tenga radios, de que tenga todas estas cosas, produce de alguna manera como el sentimiento que estaba hablando antes yo, ¿no? Y es el hecho de que el hardcore no solamente es como un estilo de música que tú consumes, sino que es un estilo de música que va como un poquito más allá, ¿no?, digamos, del consumo. Javichu, un amigo mío, que digamos también es DJ, también es como de esta gente que estuvo a finales de los 80, principios de los 90 en las zonas del sur, o sea que también conoce un poco esta historia del trasiego, de las primeras fiestas y demás. Javichu me dice una cosa a mí, y me dijo una cosa una vez, que es que el hardcore, más que una música, se convirtió con los años en la música de baile popular de Tenerife, por lo menos de Tenerife, ¿no? Y en ese sentido lo que él está diciendo es justamente un poco mi idea general, ¿no? Hay algo que no se está como reconociendo aquí. Después de una fiesta de DJ Jonai, que es como también uno de los DJs más referentes, ¿no?, de este estilo de música
en particular, que siempre como que monta una fiesta todos los años, ¿no? Pues después de esa fiesta, que es como la fiesta de su cumpleaños, también una pibita subió una foto a Instagram de Jonai pinchando con su público de fondo y, digamos, en el pie de la foto puso: este es el auténtico folclore canario, ¿no? Entonces yo tomo como todas estas cosas, ¿no? Como en cuenta, ¿no? Y es como la pregunta principal que me he montado, ¿no? con este fracaso de investigación. Es decir, no llegar, digamos, a documentar seriamente, como se suele hacer, todo un fenómeno, sino justamente donde fracaso, plantear la pregunta un poquito más amplia de qué puede entrar dentro de digamos, la fiesta aceptada, la fiesta oficial, y, digamos, qué es lo que queda afuera. Y todavía voy como cinco pasitos más allá, y últimamente me estoy preguntando, ¿no?, si incluso traerlo a espacios como institucionales, este tipo de historias, ¿no?, y plantear un archivo, a veces también no es como un poco como traicionar, ¿no?, el espíritu de la misma fiesta. Y más sabiendo, ¿no?, que uno viene de esos espacios, sabiendo todo lo que involucra, digamos, los secretos de montar este tipo de fiestas, ¿no?, y sobre todo las raves, sobre todo las cosas que son más así. Y más sabiendo cómo es, digamos, cómo funciona la cultura en el sentido hegemónico, en el sentido en el cual la cultura se aprovecha siempre de los aspectos populares para consumirla. Y esto no es una crítica ni a ustedes ni a nadie. Es más bien como una autorreflexión que yo monto con respecto, ¿no?, a cómo el hardcore atraviesa esta historia de Canarias de los últimos 30 años o más, ¿no? Pero bueno, otra pregunta también más profunda, o sea, estas no son ni preguntas profundas ni nada, pero bueno. Pero es una de las cosas que también nace un poco de mi fracaso, ¿no? Porque yo pensaba que esta era una historia importante para estudiar por el simple hecho de que era popular, por el simple hecho de que estaba en la calle y de que tenía una presencia, ¿no? Y intuía, ¿no?, que en el hardcore estaba esta cuestión de que hay una influencia, pues, turista británica, y que simplemente, digamos, las cosas tienen como esa dirección, ¿no? Digamos, como de Europa nos llega una música, nos gusta, la hacemos nuestra, y yo decía para mí mismo, pues no pasa nada, ¿no? Pero después, digamos que en esa entrevista que hice con este DJ, que voy a poner un fragmentito ahora, este tío me cambió todas, digamos, las direcciones que yo tenía como establecidas, ¿no? Y me obligó, por así decir, a replantearme la pregunta: ¿por qué nos gusta esta música? ¿Por qué en Canarias justamente esta música británica, que a su vez es como producto de tantas mezclas y que a su vez muy seguramente su origen no sea solamente Londres, solamente Inglaterra? ¿Por qué gustó tanto aquí? ¿Qué elementos, digamos, tenemos? ¿Qué elementos, de dónde partimos para que nos gustara esa música? ¿Y por qué, digamos, llegó a afectar tanto, digamos, las identidades, ¿no? ¿Por qué llegó a ser ese auténtico folclore canario? ¿Por qué la música, digamos, cuando la suben incluso a YouTube, a otros lugares, les ponen siempre como alguna fotito de alguna bandera de Canarias, alguna foto de satélite de las islas enteras, ¿no? Como, ¿por qué, digamos, ese elemento tan identitario, tan potente, ¿no?, partiendo de una música que en principio es guiri, pero que, digamos, su forma de transculturación es popular, es de barrio, es de calle, ¿no? Esa es como la pregunta clave. Y entonces yo simplemente ya me callo y voy a dejar que DJ Lucas, que es este DJ al que entrevisté ya hace mucho. Tengo muchas entrevistas, ¿no? Y tengo Yo creo que estamos hablando del 90. Ya los no... Perdón, tengo muchas entrevistitas, ¿no? Es que tengo que decir el contexto de esto, ¿no? Y esta para mí es como la más especial, ¿no? Yo me perdí, pero bueno. Tú pincha a Lucas y ya vemos, ¿no? Yo creo que estamos hablando del 90. Ya los 90. ¿Vale? Empezando. Estamos hablando del 90. Y ahí ya poníamos cajas. Ya era el principio del hardcore. Ya lo conocíamos como hardcore. Okay. Y ya queríamos hardcore. Y en ningún sitio te dejaban pinchar hardcore porque era demasiado loco, como a lo mejor ahora poner en un local de Santa Cruz estos tranquilos música máquina o algo de eso, era un disparate, no había manera. Pues en esa época era ese rollo que cualquier disco que tuviera un poquito de caja, un poquito de tal, ya lo estabas separando para tu maleta, para poder pinchar esa historia. Por lo menos yo, ¿no? Después también
muchas variaciones de house de la época, hay mucho, ¿no? Claro. Clásicos, pero que hoy por hoy clásicos, pero que había mucha música, muy buena música, hubo una explosión de música brutal. También es el principio de la época rave y todo eso para allá, ¿no? Sí, Y yo claro. no sé, aquí... O sea, ¿cómo lo sientes tú? Encima, ¿cómo sientes además tú que el hardcore es la música que más te puede gustar? Bueno, si es que la que más te gusta. O sea, ¿en qué No sé. momento llegas tú ahí, escuchas el sonido y dices, me quedo más con esto? Claro, es que eran las cajas, era esa percusión diferente, ¿no? Que nos gusta mucho a la gente de aquí por el tema de las congas y es otro tipo de percusión, ¿no? Mis amigos de la península me decían que era música africana, ¿sabes? Que era como la música negra pero puesta al doble de velocidad. Ok. Vale, entonces más bien pienso que puedo tener un toque americano y una onda americana y otro rollo. El tema de las cajas, que después, vamos, que estas cajas son cajas de hip hop, si las queremos buscar, ¿no? Pero más rápido. Pero más rápido. Pues por ahí esa onda es lo que tal. Hasta que se hizo el hardcore era como lo mismo que el hip hop, pero más rápido y a velocidad de música de discoteca. Ok, vale, para no ponerla toda, para ver si hay tiempo de poner otro vídeo más adelante. Ahora me acordé de lo que querías decir antes de poner el vídeo, ¿no? Y es que con Lucas quizás fuera como otro de esos puntos de fracaso cuando lo conocí, porque él me dijo, tú vas a buscar la historia del hardcore, y él me dijo, eso es todo mito, niño. No vas a encontrar la verdad detrás de ninguna de estas historias de las que tú me vas a venir a hablar. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene su visión, porque todo el mundo tiene como su memoria, y lo que vas a encontrar es como muchos fragmentos. Y yo dije, guau, ¿no? Como al revés, ¿no? Me emocionó mucho, digamos, como esa perspectiva. Porque me da a entender, digamos, que también como esa otra forma que tiene la antropología de investigar, en el cual, digamos, pretendes que hay como algo objetivo o algo real detrás para que se pueda como convertir en datos, se pueda convertir en información o se pueda traducir en algo oficial, pues ya Lucas me estaba diciendo que no, que digamos esta historia siempre va a tener como esta pequeña resistencia. Y fue como algo que a este problema que decía antes, ¿no? De problemático de rendir esta cultura a algo institucional, pues quizá esta sea de las cosas que lo escapa, que todo es mito, ¿no? Y yo crecí con este mito. Pues bueno, Lucas ahí, a mí lo que me flipó y todavía me flipa de ese fragmento de entrevista es que yo venía pensando, ¿no? La música es guay, es moderna, es turista, es todo lo que sea, es británica, viene de Londres, es increíble. Y Lucas me está diciendo un poco como que no, como que ya esperábamos esta música aquí, porque ya teníamos esta influencia, él lo dice casi que en tres cosas, ¿no? Como africana por un lado, que es lo que le dicen los colegas, pero también está el carnaval, que es como otro elemento que él identifica que tiene como un nexo con esta música, ¿no? Y entonces ya no simplemente es que haya como una influencia de una música moderna, turista, que aparece de repente un buen día en el sur, sino que ya la esperábamos y hay como lo que yo podría llamar una predisposición del gusto a esto, ¿no? Y que esta historia, en el fondo, si nos vamos a ver, pues no tiene un origen, sino que tiene muchos mitos de origen. El primer mito de origen puede que sea Gran Bretaña, pero después nos vamos como a historias que tienen que ver con viajes a través del Atlántico, que son más profundas, ¿no? Que no llegamos ni siquiera a entenderla con nuestra memoria más consciente, ¿no? Y son aspectos pues que me flipan, ¿no? De entender que la música es viajera y que puede ir como viajando en todas estas como dimensiones, ¿no? Entonces yo creo que el hardcore es como una especie como de caja de Pandora, ¿no? Que los DJs canarios supieron abrirla y entender como ese código y moverla nuevamente de contextos privados, como decía antes, ¿no? De discotecas del sur totalmente como ajenas a lo nativo, pues de moverlas cada vez más a espacios que en principio sí reconocemos como más locales, ¿no? Como puede ser pues, una rave en La Esperanza, como puede ser una discoteca, como puede ser una sala Juanito, como puede ser el garaje de cualquier casa, ¿no? De cualquier cuartito donde vivimos, ¿no? Y bueno, Lucas insiste tanto en esto de la caja que les voy a dejar como otro pequeñito fragmento de vídeo ya para despedirme, más pequeñito, donde él vuelve con el tema de
de esta percusión diferente, ¿no? Y nada, entonces el último ya. Pero sería la solución para que el hardcore no se acabe nunca. Pero sería la solución para que el hardcore no se acabe nunca. Nosotros somos de caja, yo lo tengo comprobadísimo. ¿Sabes? Un cenicero, clink, 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 carnavalero, eso en un disco a la gente de aquí se vuelven locos. Y hay que seguir, ¿sabes? Esa onda, no sé por qué, si será por el carnaval o por la diferencia que tengamos, pero... Yo creo que estamos hablando del 90. Ya los 90, ¿Vale? empezando. De la discoteca, pero, Bueno. pero con... Quita. Una última cosita, nada más, ¿vale? La primera vez que yo investigué esto y hablé de esto en otro lugar, hice unas pequeñas cintas, como las que estaban en los 90, finales de los 90 que yo tenía, para que la gente las repartiera y demás, ¿no? En el lugar donde vinimos y hablar y demás. Y esta vez no tengo tantas, veo que son millones aquí, pero le voy a dar una para Kili. Están hechas con las portadas, que no me dio tiempo como para poner, de las portadas de las fiestonas que se hacían en la época, ¿no? Algunas de ellas. Le voy a dar a Kili esta, que está guay. Y a ti te voy a dar a ustedes les voy a dar como una... Bueno, tengo tres para ustedes, ¿vale? Una para Pablo, que estaba esperándolas y antes le mentí, le dije, no tengo cinta. Dentro tienen música, me las arreglé para meterles algo del hardcore más, como dice Lucas, el de antes, que como dice él en el último vídeo, eso espero que sea pues para siempre, ¿no? Gracias a todas por escuchar y nada. Muchísimas gracias, Pablo. La verdad que... Luego la reparto. Sí, luego las reparto, pero yo me voy a quedar una, ¿eh? Nada, muchísimas gracias. La verdad que ha sido espectacular. Estoy muy contento de que me haya tocado moderar a mí esta charla, porque la verdad que el tema es espectacular. Yo quería empezar comentando al hilo de esto último que decías, o bueno, casi último, de que casi ya estábamos preparados, ¿no? De que casi ya estábamos preparados para la llegada de esa mezcla, o sea, de esa música externa. Yo tengo la sensación, en la charla anterior se comentaba un poco que si bien todos reconocemos que la cultura canaria es herencia de muchas culturas, todas las culturas son un poco así, son un poco mezcla. Pero yo tengo la sensación de que nosotros aquí tenemos cierta facilidad para recibir cosas. Y no solo que tengamos cierta facilidad, sino que las cosas que nos vienen de fuera las asumimos como propias de manera muy, muy fácil. Por ejemplo, un ejemplo tonto. Mi abuelo era peninsular, muchas familias peninsular, y él, por ejemplo, escuchaba tangos, escuchaba rancheras, pero en ningún momento él entendió, yo no lo percibí así, no se percibía eso como algo, un signo de españolidad. Él escuchaba esa música porque le gustaba y ya está. Gillian tiene una frase en una de sus canciones que es mi mamá limpiaba el chavo escuchando Don Omar, ¿no? Aquí muchas madres y no solo Don Omar, sino salsa, merengue, la herencia que nos viene de fuera es muy larga. Precisamente creo que ese aspecto es una música o una cultura que claramente viene de fuera, lo asumimos como canariedad sin complejos y sin ningún tipo de problema. Yo creo que de una manera, o sea, entendiendo que es una cultura propia, que no pasa nada porque sea una herencia, que no pasa nada porque sea una mezcla. Y yo creo que eso, pues, es, efectivamente también aquí con el hardcore es un signo de la facilidad que tenemos para heredar cosas, ¿no? Culturas. Hola. Sí, lo último que dijo este man que estaba hablando, DJ Lucas, con lo del hardcore que se veía venir, más de lo mismo. Yo creo que en Canarias siempre hemos tenido como los brazos muy abiertos al reggaetón, evidentemente por la migración en su momento, y creo que ahora, desde hace unos años, es cuando se le dan reconocimiento a artistas locales en este género, y más vienen de lo mismo. Aquí han tocado artistas que antes de pasar por el resto de España, y ahora es cuando se hacen colaboraciones de gente de aquí con gente de allá, y coge un peso, o sea, hay una línea de reggaetón underground, como de 1000 estilos en Canarias, pero ahora salen artistas de Canarias que hacen mainstream, que están compitiendo con artistas
en el top mundial, ¿sabes? Y eso no es otra cosa que justo lo que dijo este man del hardcore, ¿sabes? Y que ya es propio, ya es canario, ¿sabes? Quiero decir, ya se hereda. Sí, y ya te haces un circuito con los años, creo que está en el comienzo, la verdad. También... Por apuntar algo ahí, he hablado un montón, ya lo sé, pero... No, lo contrario. Pero es que siento como, por supuesto Canarias tiene como ese sistema como abierto, ¿no? Y yo creo que le viene mucho, pues por supuesto, ¿no? De una historia de desplazamientos, es una historia de, ¿sabes? De somos islas, como muchos trasiegos, es como que estamos atravesadas aquí, ¿no? De 3.000 historias de viaje y movimiento, ¿no? Pero también, al hilo de lo que decía antes, como que entiendo que hay como no una canariedad, sino a lo mejor como muchas canariedades, ¿no? Y de ello hay como una muy enfocada en función pues, por supuesto, ¿no? De lo que nos ha tocado de imperios, de ser como españoles, colonia y todo lo demás, que nos conecta a su vez con un Caribe, y digamos eso es lo que nos da, ¿no? Los vínculos con salsa, reggaetón, con las cosas que tú estás hablando ahora, ¿no? Y después como también, pues otras, ¿no? Y yo en principio con el hardcore tenía como unas dudas muy grandes de ver cómo en qué plano lo ponía, ¿no? Porque es como una influencia británica, y yo entendía eso primero y después un poco la cambada de Lucas, ¿no? De hay algo más profundo detrás que tiene que ver con otros desplazamientos, ¿no? Bueno, lo primero también, recordar que si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera añadir. En el hilo, o sea, entiendo que lo que quieres decir es que el hardcore realmente, ancestralmente, está como vinculado igual al círculo, no, el círculo no, el triángulo de trata de esclavos en aquellos años, que va desde África al Caribe, del Caribe a Estados Unidos, Reino Unido, ¿no? Porque es más o menos el germen de la música hardcore en el Reino Unido. Realmente bebe muchísimo de herencias jamaicanas, americanas, ¿no? Claro. Un poco, Sí, siendo Jamaica colonia de Reino Unido en el reggae y todo eso, que todo al final viene de ahí y todo a su vez de África, pues yo creo que tiene mucho que ver con eso. Que la transversalidad es esa, ¿no? El estar preparados es porque Antes no lo dije, éramos pero africanos también. el hardcore es caja y también tiene predilecciones. También le gustan ciertas cosas, esas mezclas que hacen allá BBD. Pues, y esas predilecciones son afrocaribeñas y afroamericanas. Y claro, no es ninguna casualidad que sean esas cosas las que gusten, porque implica que ese movimiento. Yo creo que el hardcore es como una tarta, ¿sabes? Con muchas capas, ¿no? Y cuanto vas llegando abajo, pues verás que, ¿no? Como es música de sample, como es música de mezcla, pues nunca llegas como al origen, sino que siempre es como mitos, ¿no? Y mitos y mitos. Y el mito pues se hunde, digamos que hunde las raíces en el Atlántico, ¿no? Y eso es posiblemente lo que Lucas estuviera como recuperando, ¿no? Esa memoria como inconsciente, que va más allá, digamos, del envoltorio que el turismo le ha preparado para consumirlo en zonas turísticas, ¿sabes? Eso es nada más que es como el envoltorio del bombón. El bombón tiene otra cosa. A mí según desarrollabas la charla, nos contabas y tal, me venía a la cabeza una frase de Cruz Cafune, que yo creo que estamos de acuerdo que parte de la esencia de su música es que hace una radiografía bastante sincera de Tenerife y de Canarias. Tiene una frase que es... hablando de Sicaba hubiera sido mejor que Jonás. Entonces, me venía al hilo de eso que dices. No me preguntes eso. No. Pero me venía al hilo de eso que dices, de que a veces el hardcore se encuentra con la barrera de la academia, de que se le tome en serio como cultura canaria, como folclore canario. Pero yo, con este tipo de cosas, estoy convencido que inconsciente o conscientemente, la gente sí lo va tomando o lo va asumiendo, ¿no? como una parte importante del propio folclore, de la propia identidad tinerfeña en este caso, o canaria. Y mi pregunta sería, ¿esto está influenciado no solo porque sea una música que llegas y tú te pones en tu cuarto, la escuchas y tal, sino porque realmente el movimiento hardcore es un movimiento festivo? Es lo que pasa un poco en las raves también, que aquí pues
también tendrás mucho que decir. No es solo la música que escuchas, sino es cómo la escuchas, es un poco la creación de comunidades, ¿no? Eso probablemente ayude a que se asuma como un folclore propio, una parte de una identidad propia. Sí, mira, otra manera como de contar también el tema de la canariedad y lo que entra, lo que no entra, yo lo veo así, ¿no? Como a lo mejor como un búnker, yo lo llamo búnker, ¿no? Hay como una cultura oficial canaria, ¿no? La hay, una definición de cosas que entran en la academia, de cosas que entran en lo reconocido, ¿no? Y demás. Y las cosas populares, la mayor parte de esa cultura oficial que digamos, es la élite la que nos provee de esa cultura oficial, pues ha tomado como 3000 cosas, por decirlo fácil y sencillo, de la calle, de lo popular. ¿Sabes? Siempre ha ido como picando cosas de ahí, ha dicho, pues después de un tiempo, cuando esto pierde como su carga explosiva, subversiva, pues la metemos dentro del búnker y la conservamos ahí de que nadie se meta con ella. Incluso muchas transculturaciones, del mismo signo, de lo que sea, ¿no? O sea, la salsa el otro día creo que Liliana estaba aquí hablando diciendo, pues en la época de los carnavales del 92, la salsa era como marginal, hoy en día ni en broma tiene ese estatus, ¿no? Y posiblemente el reggaetón sea ahora el que le toca el papel ese, ¿no? Hardcore, por suerte, ha pasado como por toda la música así, ¿no? Y entonces digamos que, claro, esa es un poco la trabada que tengo yo con plantear. O sea, la primera vez que escribí yo del hardcore, la frase del título que puse ahí era What about the hardcore, ¿no? En inglés. ¿Qué pasa con el hardcore, no? ¿Por qué no llega a ser cultura canaria? Y cuando es tan obvio que sí lo es para otra gente, ¿no? A mí hace poco me escribió un DJ para una cosa y me dijo, estamos muy enfadados con una cosa que has dicho tú, que es la denegación tal, pero básicamente me lo decía porque en el fondo están de acuerdo que a ellos les da igual la élite, les da igual ese búnker, es que ni existe, ¿sabes? En el fondo, ¿no? En la calle eso da igual. Es música canaria, lo es, por eso ponemos, ¿no? Esa fotita. Sí, yo creo que también hay un punto en el que no les renta catalogarlo como cultura popular y todo eso, y es porque quizás venga de la calle de verdad, ¿sabes? Sí. De barrios marginales, no de fiestas populares en pues carnavales o movidas así, o cosas que el mismo ayuntamiento promueve, sino de gente de barrio. Quizás el hardcore se consumiese más en barrios chungos, por decirlo de alguna manera, de Tenerife, que en el mismo centro o en barrios pudientes. Es lo que yo creo. Hay una movida también, haciendo comparación, que la gente de mi quinta se lo puede tomar un poco a coña, pero la realidad es que yo lo he hablado mucho con Raymond, un colega, sobre esto, y es que Arodi, yo creo que muchos, yo soy del 93, muchos sabemos quién es Arodi. Pues Arodi resulta que yo tengo también 13, 14 años y se sube un vídeo al principio de YouTube de un tío bailando lo que es aquí bacalao, que es house a lo mejor, o dead house. Y esos son miles de bailes después en fiestas de instituto de todos los pibes del barrio picándose contra el otro bailando. Eso viene ligado a unos años en los que en Alcampo se queda la gente con su coche tuning, que era Snai de Muelle, Chandal TN, y todo no es otra cosa que en un contexto social político se está llevando a los barrios. Y es un poco la movida esa, que lo vemos como muy lejano, pero está muy ahí. Quiero decir, quizás un pibe más pequeño que yo, un colega más pequeño que yo, sabe quién es Arodi porque ha escuchado y todavía se sigue consumiendo esa música y porque le hemos puesto ese vídeo, ¿sabes? Claro, es una movida. ¿Está encendido? Sí, vale. Yo quería hacer una pregunta con respecto a todo esto que están hablando. Si hay esos espacios que se sigue potenciando esto, ¿no? Yo sé que las redes sigue habiendo, pero de manera clandestina, ¿no? Pero en plan de, ¿no? De espacios ya privados que se esté potenciando todo este tipo de música, ¿no? O si en un futuro se va a normalizar todo esto, porque yo creo que está guay, ¿no? Que haya una variedad diversa de música, no siempre la misma, la comercial, y que se escuchen otro tipo de ritmos, otro tipo de influencias, ¿no? Y puede estar guay que se potencie, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, pensé que habría una pregunta. Sí, yo lo veo correcto. De hecho, una de las cosas que he intentado hacer en estos años con más peña es llevar un poco el sonido de la rave y el público de la rave a salas donde antes no tenían cabida, donde no los dejaban entrar. Aparte de meter en sonido, quitamos el dress code, que la gente pueda ir con sus pintas, el sonido no es tan comercial. Evidentemente no podemos poner a lo mejor hard techno, porque por mucho que tú lleves unas reglas en tu fiesta, depende de un club.
También es verdad que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas porque, quiero decir, el movimiento rave y todo eso, yo creo que viene también en respuesta a algo, ¿sabes? Por mucho que se meta todo esto en un club, yo creo que tiene que estar por detrás lo otro siempre. ¿Lo otro qué? Lo otro es el movimiento, las fiestas ilegales y las raves. Vale, vale. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Cómo no? Chacho, Pablo, ¿Qué pasó? ¿qué pasó? Cogemos años, ¿eh? Sí, antes del COVID. Sí. Antes del Y más todavía. Yo no te reconocía. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Mira, una pregunta, escuchándote. Bueno, sabemos, ¿no? Sabemos que... Tú ya sabías de esta historia ya, ¿no? Ya Yo tú te me la la contaste conté. alguna vez, pero yo iba más allá, ¿no? Y escuchándote con el tema del hardcore, ¿no? Me di cuenta, ¿no? Una vez más que Canarias es pionera en el tema de la música, ¿no? Y con el tema de la canariedad, ¿no? Yo quería hacer un poco el enlace también con la música punk, ¿no? También de los 70, de los 80, ¿no? Que fue uno de los primeros lugares también dentro del Estado español, ¿no? Que había ese tipo de música. ¿No? Ataúd Vacante en La Laguna, yo qué sé, Cirrosis Crítica, Mataron la Cabeza para no fallar, yo qué sé, hay tantos grupos también de punk, Malformaciones Congénitas. En Gran Canaria es quizás más el ska, ¿no? En Aquesca, ¿no? Míticos. Y todos, digamos, eran grupos subalternos, ¿no? Grupos que tocaban en la clandestinidad, digamos, mal vistos y que no han entrado, ¿no? Dentro de esta canariedad, de este folclore oficial, ¿no? Al contrario, ¿no? De Río Urbana, etc. ¿Existió o ustedes tienen constancia de que haya habido espacios comunes entre estos tipos de música, digamos, ¿no? Ska punk por un lado y hardcore por otro? ¿Ha habido una intersección? Si sí, si no, y si no, ¿por qué no? Y si sí, no sé. Sí, No sí, sé ¿por qué si- no? Sí, ¿por qué sí? Claro, ¿por qué? Porque para mí son como dos movimientos que son diferentes, ¿no? ¿Tú piensas que yo A lo creo... mejor me equivoco. De entrada el hardcore se escuchaba entre 3.000 estilos en esas discotecas de Guiri, que es un poco lo que decía Lucas, ¿no? No sé si lo decía justamente en el fragmento que puse yo, pero él decía algo así como si teníamos suerte de pinchar hardcore a unas horas de la noche, ¿no? Y yo mismo te puedo decir que sí, que yo he ido a espacios que sí, porque digamos en Tenerife sobre todo, ¿no? Esta cuestión de, pues claro, el hardcore es un estilo de música, pero también es una forma cultural y es como algo que siempre como que tenía que estar como ahí. Yo soy, tú sabes, de Los Realejos, que además Los Realejos es el pueblo con más fiestas, creo que tenemos todavía el récord, con más fiestas de todo el Estado español. O sea, tenemos algún tipo de problemas ahí que no... No problema ninguno. Y en el Realejos hacíamos como estas fiestas, ¿te acuerdas? En el cine del pueblo. Y era una fiesta que hacíamos en Navidad. Y ahí tocaban grupos de rock, o sea, en un espacio como en el norte de Tenerife, no hay cabida como para una separación aséptica de los estilos musicales. No la hay. O sea, en un pueblito pequeñito, o que antes era pequeñito y ahora estaba creciendo, si a ti te gustaba el grunge, a ti te gustaba el hardcore, a mí me gustaba el grunge y el hardcore. O sea, ¿cómo explicas eso, no? O sea, y al tiempo, porque sí. Porque el hardcore es como esa parte de tu identidad cultural también como todo lo demás y es la música con la que creces, con la que es tu vida cotidiana, pero tienes otros gustos. Entonces, por supuesto que han convivido ahí incestuosamente el hardcore. Yo recuerdo fiestas de bajarse un grupo de rock en el cine y subirse uno de los que estaban en las últimas fotos ahí a pinchar y compartir. Pues cómo no, como siempre. Te respondí, ¿no? Te pilló lejos este. Cava Jonay, esa es una frase de Cruz Cafuné Una frase de Cruz Cafuné. que es chunga porque son de los dos mejores DJs que hay en la Pero escena, que ¿no? forma parte de la conversación. Sí, O sea, ese Jonay debate. siempre responde Cava siempre, porque Cava se murió, ¿no? Ya hace tiempito, pero son los dos mejores DJs que hay. Sí, sí, sí. Perdón, ahora ya... Nada, Era lo que venía. Nada que perdonar, nada. Muchas gracias por reunirnos pues a todas aquí en el patio plaza esta, ¿no? La pregunta va a propósito de esa investigación
fracasada, así que no sé si vas a poder responderla o no. Y tiene que ver un poco con el último apunte que has dado, pero no porque no todo lo demás no me haya parecido sugerente, sino porque justo me sirve un poco de metáfora de la pregunta, ¿no? De analogía de la pregunta. Justo cuando has repartido los cassettes, has dicho, son las tapes, estas las cintas, y tienen o tenían, no sé si estas las tienen porque no las he visto, pero hablabas como de los lugares, ¿no? Donde sucedían, ¿no? Que las portadas y tal estaban vinculados a los lugares. Entonces, bueno, en la relación que has planteado en esta secuencia sobre el hardcore, ¿no? Has pasado de la discoteca al espacio exterior, hablas del espacio de la calle, pero bueno, entiendo y seguro que compartimos que es la calle, la plaza, el parque, la playa, el parking que ahora decía Kilian, ¿no? Los espacios residuales, el espacio de lo común, vamos a hablar, ¿no? De lo común o de lo público, no tanto porque a veces lo común no es público, pero del espacio de lo común. Entonces me gustaría preguntarte si en el estudio sobre el hardcore has encontrado algunas especificidades propias de lo que es la apropiación de ese espacio de lo común, si vinculado, por ejemplo, a alguna de las imágenes que ponías, ¿no? O que tenemos también metidas vivencialmente, vinculadas a estas rave, ¿no? Del espacio natural, o sea, vinculado a lo natural, ¿no? A acercarnos, ¿no? Igual a nuestros bordes también, a la playa o al espacio residual. Ahora nombrabas también, ¿no? Cómo podíamos pasar del espacio de lo doméstico, los garajes o las plantas bajas de la vivienda, ¿no? Entonces, en esa secuencia hacia el exterior, y más aquí que estamos en Bailar la Ciudad, me gustaría saber si has identificado pues, algunas especificidades que son propias de nuestro territorio y que están vinculados a cómo está configurado nuestro espacio, sobre todo en esos bordes y demás, vinculados pues, a esa apropiación del rave, ¿no? Porque parte de toda esa magia también tiene que ver con que son espacios que se montan y se desmontan, ¿no? Son el soporte de la ciudad, como albergando pues, acontecimientos de este tipo, ¿no? Vinculados a una experiencia colectiva. Por poner un ejemplo más claro, Kilian tiene un vídeo en el que realmente pues, hace una apropiación de un espacio protegido, de valor patrimonial, ¿no? Y de hecho creo que es la vez que más usado o más versatilidad se le ha dado a ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, ese vínculo, ¿no? Entre nuestro paisaje, ya sea el patrimonial, arqueológico, el borde o lo natural, en paralelo, ¿no? al hardcore, ¿no? Muy rápido, para que también nos cuentes un poco eso del vídeo ese, porque yo quiero saber también. Total. Entonces, muy rápidamente, sí, claro, ya al final estaba como apuntando un poquito a eso, ¿no? De que justamente en ese traspaso, pues, en un principio, pues las raves tienen que hacerse en espacios naturales. Y también para mí es como muy curioso, digamos, el uso como de salas, que antiguamente eran como salas donde se hacían grandes como banquetes, comuniones y demás, y que las primeras sesiones como que empiezan a aparecer como ahí. Es muy curioso, ¿no? Porque es un poco esa línea de continuidad que puede tener los aspectos como más de festividad, folclore, con todas estas cuestiones, ¿no? Las principales raves, creo yo, que se han hecho en Tenerife son Barranco Hondo, curiosamente, muy parecido a Barranco Seco aquí, ¿no? Que son y la zona de la Esperanza, que son básicamente bosques, ¿no? Y por supuesto, una idea que tenía yo, y eso es otro fracaso, era llevar a algunos DJs. Creo que de hecho llevé a uno y una entrevista la hicimos cerca de ahí, de La Esperanza. Llevarlos a los lugares donde se hacían estas fiestas, ¿no? Ya sea una sala, ya sea una vieja zona abandonada de rave, etc. Y plantear hacer como entrevistas ahí, porque por supuesto, el lugar marca, ¿no? Por supuesto. Y cuéntanos, tío, ese rollo de... ¿Qué? Sí, eso fue... Es un vídeo de un tema que se llama Abusador. Básicamente hablo de que abusando hasta la tumba es el estribillo, lo repito muchas veces, y decidimos optar y usar un espacio abandonado en San Juan, que es un búnker, que hoy día se están haciendo rave ahí. Y nada, fue aprovechar el espacio lo máximo posible, tanto con la poca luz que teníamos de día como cuando de noche con un foco rojo que teníamos. Diferentes salas y darle un poco de vida a eso, que en realidad lo estábamos usando ya para fiestas, pues hacerlo visible con un videoclip y simulando una fiesta que acabó siendo una fiesta después. Por lo que sea, ¿no? O sea, porque nos vinimos arriba, hicimos una quedada de 40 personas para el vídeo y al final aprovechamos la poca gasolina que nos quedaba del motor. Yo
quería aprovechar el hilo que dejabas antes también cuando hablabas de los diferentes modelos de ocio, ¿no? Los diferentes modelos que se pueden dar, porque es algo que en la anterior charla, de hecho, la conversación de la anterior charla terminó hablando de la autogestión del ocio. El otro día te vimos comentar en Instagram quejándote un poco de la cena nocturna, ¿no? En Las Palmas. Y un poco yo creo que el modelo de fiesta que tú promueves o intentas promover es pues, lo más autogestionado posible, ¿no? Es como un poco recuperar lo que nos quitan las discotecas, los festivales, que parece que ya no se puede organizar nada, ya te lo tienes que dar todo ello, un poco recuperarlo. ¿Tú crees que eso es un...? A ver, lo curioso de la historia esa, que ya intento no hatear mucho porque parece que no, pero al final tengo un poco más de repercusión de la que creo y se empieza a decir cosas, es que pasa en diferentes ciudades. Me dicen que pasa en Tenerife, me lo dijeron que en Málaga también está pasando. Yo creo que después de pandemia eso se extiende. Al final a la gente le gusta eso, pues le gusta sentarse a fumar shisha y eso, no se puede hacer otra cosa. Y música ambiente, no hay pistas de baile, no hay club de baile. Abogo por lo que te digo, intentar buscar salas con ópera. Buscamos salas, todas las posibles en Las Palmas, que dentro de nuestras condiciones, negociar con ellos e intentar siempre ganar un poco más nosotros, no económicamente, sino en condiciones, porque es que la verdad es que cada vez restringen más las cosas. Y llevar el sonido rave, o por lo menos en todo lo que abarca para nosotros, por lo menos para mí, la rave de Gran Canaria, que hay reggaetón, y hay drum and bass, y hay hard techno, y hay jungle, y hay miles de estilos, pues al club. Si no encontramos un club, yo creo que evidentemente se va a adoptar, bueno, ya se está viendo. Yo creo que ahora hay como 3, 4, 5 colectivos más montando raves por ahí, igual que alquilando casas. Si no te dan un club, pues te la tienes que buscar. De hecho, para mí es lo perfecto, ¿sabes? No, yo quizás no esté tan activo en eso porque yo voy a cumplir 30 años dentro de poco, no puedo estar tampoco tan loquillo, pero es lo correcto, la verdad. De hecho, surgen muchas cosas bonitas de ahí. O sea, que un pibe que esté empezando a pinchar, que fue mi caso, no te den cabida en un club hasta un poco más adelante y tú con tus colegas montas algo con el poco sonido que te prestan otros colectivos a lo mejor, durante 5 años que estés haciendo eventos, incluso antes de que te den la posibilidad de estar en un club, estás haciendo que esa gente creas una comunidad y te están viendo crecer. O sea, tú empiezas ahí sin saber pinchar casi. Y te ven y después vas a tus conciertos y te ven en no sé qué sala y todo ese público te lo llevas a un sitio, viajas y van 5 o 6 de esa comunidad contigo. Es lo más bonito, la verdad. Tenemos una pregunta por ahí. ¿Se escucha? Sí. Yo quería hacer una reseña con respecto a lo que dijo Pablo sobre el tema de cómo influye ese bagaje cultural musical que se va metiendo como en un vagón, ¿no? Porque surge de una respuesta, digamos, de opresión hacia un sistema que desde el barrio hay una respuesta como cultural también, contracultural, que se expresa en lugares más clandestinos, precisamente porque considero, creo yo como reseña, que no interesa tampoco que esa voz cultural que se considera marginada en este sistema tenga voz dentro de un sistema dominante de una cultura que reproduce, por ejemplo, nosotros vamos a una discoteca normal, turística, y ahí se reproduce la cultura dominante, no se crea cultura. Sin embargo, en muchos lugares que se consideran marginados socialmente, se crea cultura. Otra cosa es que desde las instituciones más altas no se considera que esa cultura sea relevante, incluso en el lenguaje. Yo que estoy estudiando educación, cuando nos vamos a comunicar con barrios no podemos utilizar el mismo lenguaje que utilizamos en la universidad. Tenemos que comprender que aunque nosotros no comprendamos el lenguaje teórico de esa cultura, ahí también existe cultura. Y igual es nuestra responsabilidad documentarla y darle un poco más voz desde la voz colectiva y comunitaria, no desde lo institucional. Total. Yo ahí tengo un dilema muy grande, ¿no? Entre la cuestión de hasta dónde llega mi reconocimiento de por ejemplo, esta cultura, o sea, puede ser el hardcore o puede ser 3000 cosas más, ¿no? Que estén, digamos, que entendamos que están en la cultura popular, ¿no? Y dónde llega como mi responsabilidad a la hora de documentarlo por un reconocimiento, ¿no? Porque también tiene valor y de ahí venía un poco mi pregunta, como what about the hardcore? ¿Qué pasa con el hardcore? ¿Por qué algo es folclore y otra cosa no? ¿Y qué violento es esto, no? Sí. Total.
Coge el micro. No. Apenas te oigo de... Perdón, que hay una banalización con respecto a lo marginal, a la cultura de fiesta y tradición que se produce en esos colectivos, que yo he sido partícipe, y luego vas a lo mejor a una institución o una discoteca que está más normalizada y se normaliza. Yo, por ejemplo, estoy en la universidad y digo, mira, es que yo voy de rave y voy a ser profesora, y me dicen, uff, ¿sabes? Pero digo, mira, voy al Tao, y me dicen, muy bien. Y es como si hubiera una banalización incluso intelectual hacia esos colectivos, y no considero que sea, creo que tiene un tinte clasista, ese. Dale. A ver, yo creo que eso también porque evidentemente, aparte que la música electrónica está muy ligada con las drogas, el movimiento rave de siempre se ha visto ligado con eso. Entonces es muy común que la gente o que acaben haciendo lo mismo en otro tipo de fiestas. Es muy común que la gente le digas que vas a ir a una rave y te medio separen, y luego le digas que vas a ir a un sitio que a lo mejor la gente se pone igual o peor y te lo acepten. Claro. Sí, las drogas es como la excusa típica. Es que por eso yo no nombré nada de la droga, porque es la excusa típica. ¿En qué fiesta no se droga nadie? ¿En qué fiesta métete en una discoteca pija, ¿no? O sea, la droga es la excusa para mantener, ¿no?, una cosa como fuera de un ámbito cultural. Sí, solamente por responderte, o terminar de responderte lo de antes, así, yo tengo un dilema, o sea, es enorme. O sea, por un lado es como hasta dónde llega mi antropología, y de hecho yo estoy señalando un vacío potente en la antropología, ¿eh? Nadie de un programa fuerte surgido en los 80-90 para estudiar las fiestas canarias, nadie se ha dado, ¿sabes? Se ha permitido todavía la oportunidad de estudiar algo como el hardcore, o algo similar al hardcore. Todo termina en tradición, ¿sabes? Clásico. Ponle un BIC y ponle patrimonio y divídelo desde ahí, ¿no? Y entonces ahí está guay como mi intervención, es como what about the hardcore, como en plan, ¿sabes? Como desafiante, pero luego me problematizo a mí mismo, como, ¿y hasta qué punto yo también estoy jugando a incluir al hardcore o cualquier otra cultura marginal dentro de un catálogo oficial, ¿no? Y tendré que vivir con eso, con esa eterna lucha, pues, un rato bueno, ¿no? Pero ya veré qué haré, ¿no? O sea, de momento, gracias porque ustedes me están diciendo cosas y ya veré cómo resuelvo estos pasos de baile. Pero una cosa sí es cierta, ¿no? Y yo creo que esta música, como cualquier cultura de rave o lo que sea, las drogas son excusas, y lo que de verdad las hace como inestables para que puedan entrar en un catálogo, y en el caso del hardcore es totalmente así, es que siempre están a medio camino de muchas cosas, siempre bailan entre una cosa y la otra. Por ejemplo, el hardcore está como entre lo local y lo global, entre lo vernáculo y lo foráneo, entre lo moderno y lo tradicional, ¿sabes? Y también entre lo privado y lo público, en el fondo. También depende de casas, también depende de espacios domésticos, y también depende de esos otros espacios donde también cobra significado, ¿no? Entonces tiene como todas esas dimensiones y nunca se encajona en una. Cuando una forma cultural no se encajona en una sola etiqueta, ahí ya tienes como algo explosivo, ¿no? Algo difícil como de manejar. Bueno, yo la verdad que seguiría charlando todavía un rato más, pero vamos a ir terminando para darle paso a Kilian. La verdad que ha sido un placer charlar la charla que hemos tenido aquí. Muchas gracias a todos también, muchas gracias a las intervenciones, que la verdad que han estado especialmente certeras. Y nada, Kilian, te dejamos ahora a ti el mando, y nada, decirte como parte del equipo, la verdad que te hemos visto en conciertos, te hemos visto en DJ set, te hemos visto en el Ópera, las Tropical Night. Para nosotros es un orgullo tenerte por aquí, así que nada, muchas gracias y un aplauso. Me gusta. Oye, muchas gracias, loco. A ti, Rey. A ti. Ay, apagar esto.